Germán Cano tiene ahora la palabra. Como pone aquí, es compañero mío aquí en la Universidad de Alcalá y yo, como a todos vosotros, no puedo menos que agradecerle que haya sido tan voluntarioso y tan buena persona como para no mandarme a freír monas cuando le escribí. Así que, sin más demora, cuando quieras, empiezas. Bien, pues nada, buenos días y gracias también gracias a ti, Julio, por haber organizado esto y por permitirme compartir estas ideas entre amigos, ¿no? con los que pues, llevamos discutiendo y pensando estas cosas desde hace unos años en un clima político pues muy intenso, ¿no? Gracias por organizar también con tanta diligencia estas jornadas. Bueno, yo voy a intentar no venirme arriba, como decía antes Alberto, porque aprovechando un poco la circunstancia de que es un espacio privilegiado entre amigos, quería pues brindaros estas reflexiones que no son tanto programáticas como tentativas, dado que es un problema que no lo tengo resuelto, ¿no? y que tiene que ver justamente con cuestiones que llevamos debatiendo desde hace un tiempo. Esta contraposición entre una tendencia a hacer política que podríamos denominar jacobina o leninista y una posición más hegemónica. Voy a tratar de darle una vuelta a esta cuestión que, como veis, es muy compleja, acudiendo a materiales de la modernidad, concretamente a las posiciones que la Revolución Francesa defendió el ala jacobina y la posición organicista defendida por la contrarrevolución, fundamentalmente un autor que me parece muy interesante, que es Edmund Burke. A partir de esta contraposición entre el jacobinismo por un lado y por otra parte una educación estética que se apoyaría en autores como Edmund Burke y Friedrich Schiller, quería, digamos, iniciar un proceso de reflexión y plantear algunas preguntas, ¿no? De ahí que el título, Revolución o Ley del Corazón, Educación Estética, Política y Hegemonía, tenga este sesgo. Una reflexión de corte histórico, pero que fundamentalmente está apoyada en urgencias del presente, ¿no? Un poco, si tuviera que dar una pincelada, ¿no? o tuviera que ofrecer una cita, ¿no? Lo que voy a tratar de proponeros sería un fragmento de La muerte de Danton de Georg Wigner, donde se pregunta: ¿son los hombres los que hacen las revoluciones o no son más bien las revoluciones las que hacen a los hombres? ¿No? O sea, ¿en qué sentido? Digamos, un proyecto de transformación social y cultural radical corre el riesgo de someterse a un ciclo de repetición, ¿no? En qué medida una voluntad de transformación social, por no tener en cuenta las inercias históricas, puede abortar o puede generar un proceso involutivo a su pesar. En el fondo también esta reflexión viene muy marcada por la aportación realizada por Terry Eagleton en la estética como ideología, donde de forma muy interesante Eagleton plantea un vínculo de continuidad entre la aparición de la estética en el siglo XVIII, de lo que nos ha hablado Alberto hace un momento, y una nueva preocupación por asentar una cultura liberal hegemónica. Es decir, la relación existente entre la estética del XVIII, en Baumgarten, incluso en la reflexión que va a tener lugar en el empirismo británico, en relación con la necesidad de asentar un nuevo poder no coercitivo en una sociedad más individualizada, una sociedad que ha dejado detrás al despotismo del antiguo régimen, ¿no? ¿En qué sentido todo este discurso estético, esta preocupación por la sensibilidad en el XVIII,
nace respondiendo a una demanda política, que es cómo asentar un sistema de gobierno no asentado simplemente en la coerción, ¿no? De ahí que el fenómeno de la Revolución Francesa sea fundamental, ¿no? Porque de lo que se va a acusar al jacobinismo es justamente de no haber sido sensible, no haber sido capaz, ¿no?, de entender esa dimensión sensible, orgánica de la sociedad civil, ¿no? de haber entrado, por así decirlo, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Impulsando un proceso de transformación social desde fuera, ¿no?, que busca forzar la situación material ya existente, ¿no?, desde una forma demasiado coercitiva. Como dice Eagleton en La estética como ideología, desde este punto de vista la estética no implica únicamente imponer la voluntad arrogante de un artista sobre una materia maleable. También significa construir un sensu communis mediante aptitudes persuasivas comparables con aquellas empleadas para validar los juicios sobre el gusto. Entonces, lo que voy a tratar de hacer, sin perderme demasiado, es primero plantear la posición jacobina, groseramente resumida desde luego, para luego contraponerla a las posiciones de Edmund Burke y de Friedrich Schiller, que, como bien sabéis, son dos autores que pergeñan su reflexión sobre la pedagogía estética atendiendo a las consecuencias para ellos en cierto modo nocivas. Es verdad que de forma diferente en cada uno de ellos, de la Revolución Francesa, ¿no? Con esto tampoco, y lo adelanto ya, no quiero volver a brindar esa imagen conservadora de la Revolución Francesa como simplemente un episodio del terror, ¿no? Eso es lo que, bueno, me parece que no entra dentro de mis preocupaciones, ¿no? Sino más bien entender cómo en ese diálogo entre el jacobinismo y la crítica conservadora posterior se puede hallar un punto intermedio interesante para pensar la cuestión de la hegemonía en el presente, ¿no? En el fondo también es un intento de pensar esto que Fernando Broncano llama la cultura tras la derrota, ¿no? ¿En qué sentido la reflexión cultural solamente puede entenderse ante el trasfondo de una situación de crisis, y cómo la sensibilidad hacia los aspectos culturales emerge en aquellos momentos donde, digamos, nos encontramos desorientados? Esto pasa en 1789, no es casual que pase en 1956 en la New Left británica, después de la consciencia de la situación stalinista. Es una fecha clave para entender el desarrollo de los estudios culturales en Raymond Williams y luego en E.P. Thompson, el desmarque del estalinismo, entendiendo el estalinismo como una estructura coercitiva que no respeta o no tiene en cuenta determinadas dinámicas sociales y culturales, ¿no? Y acontece también en el 68. O sea, como digamos, estamos bajo esa reflexión crítica después de la batalla o después de determinadas derrotas, ¿no? Bien, volviendo a citar a Eagleton y para que entendáis esta relación existente entre la cultura y la hegemonía. Comenta Eagleton en el texto ya citado, La estética como ideología: ningún poder político puede sobrevivir por medio de la coacción pura y dura. Perdería demasiada credibilidad ideológica y sería demasiado vulnerable en tiempos de crisis. Para poder asegurarse el consenso de aquellos y aquellas a quienes gobierna, necesita conocerlos de una forma íntima y no a través de un conjunto de gráficos o estadísticas. Como la verdadera autoridad implica la interiorización de la ley, el poder siempre trata de calar en la subjetividad humana, por muy libre y privada que parezca. Para gobernar con éxito debe, por lo tanto, comprender los deseos secretos y las aversiones de hombres y mujeres, y no solo sus tendencias de voto o sus aspiraciones sociales. Si tiene que controlarlos desde dentro, también debe imaginarlos desde dentro. Y no hay instrumento de conocimiento más eficaz para captar los entresijos de la vida interior que la cultura artística. Por eso entiende Eagleton que a la hora de comprender de forma adecuada el significado de la lógica hegemónica, debemos remontarnos al nacimiento de la estética en el 18, porque es un momento clave donde
el poder burgués, ¿no? Genera un tejido social diferente, como bien ha resaltado Alberto en su ponencia, ¿no? Bien, por último, y con esto terminaría este preámbulo, esta introducción, no debemos olvidar, y también comento esto para trazar líneas con otras ponencias anteriores, que en el momento de autoconstitución del discurso neoliberal, y Alberto ha citado a Hayek, es significativo comprender como uno de los referentes de Hayek es Edmund Burke. Y a la hora de plantear, digamos, una nueva reflexión sobre el tejido antropológico y social, según Hayek, Burke ofrece un individualismo liberal a tener en cuenta, ¿no? Digo esto para ver cómo, desde determinadas posiciones neoliberales, esta narrativa, este relato histórico ha sido elaborado y trabajado desde los 70 fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues por entrar en el primer punto, ¿no? Las características del jacobinismo y su relación con el discurso hegemónico, el discurso del consentimiento, etcétera, ¿no? Cuando hablo aquí de jacobinismo voy a ser extremadamente impresionista, pero también quiero que tengáis en cuenta que cuando hablo de jacobinismo estoy también pensando en una lógica leninista en términos políticos, ¿no? Es decir, la orientación política que entiende que la transformación social debe producirse siempre forzando a la materia, a la inmanencia de la materia desde fuera. En este caso, la lógica leninista hablaría de un poder externo llamado los intelectuales y el partido, ¿no? Que sería la clarividencia vanguardista que nos mostraría el horizonte futuro a construir, ¿no? Es muy interesante reflexionar sobre cómo la Revolución Francesa determinadas figuras tuvieron más éxito que otras a la hora de plantear el proyecto de transformación, ¿no? Es decir, en momentos de transición cultural y social, ¿qué figuras, qué profesiones son aquellas que son capaces de actuar en el interregno? ¿Qué figuras son más aptas para vivir en esta situación de crisis orgánica donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer? Es curioso comprobar cómo en esa situación de transición que fue la Revolución Francesa, los políticos que llevaron la batuta eran fundamentalmente científicos, ¿no? Científicos o gente procedente del derecho, ¿no? Legalistas, abogados, científicos, ¿no? Por lo tanto, las metáforas y las figuras de transformación social van a tener ese sesgo biológico, ese sesgo científico, ¿no? En esa situación de crisis, médicos como Marat insisten mucho en metáforas o imágenes procedentes de la biología, ¿no? Por ejemplo, hay que actuar en el cuerpo social como un cirujano, separando la dimensión mórbida, la dimensión patológica de la dimensión sana. Aunque digamos los términos legales o jurídicos estén muy presentes en este momento de transición, los momentos médicos, el imaginario médico es fundamental, ¿no? Sobre todo si observamos las declaraciones de figuras claves como Marat, ¿no? Esta idea de llevar a cabo una cirugía del mal. La contrarrevolución insistió mucho en cómo la guillotina, la asepsia de la guillotina, también ofrecía una imagen adecuada de esa forma de entender la transición, ¿no? Como depuración, ¿no? como eliminación de las excrescencias patológicas. Es decir, aquí hay una idea de entender la crisis y la violencia de la crisis como una especie de mecanismo de aprendizaje político. En la medida en que el jacobinismo entendía la crisis como una forma de sacudir las conciencias del antiguo régimen, utilizaba metáforas en donde la separación de lo mórbido y lo sano estaba muy presente, ¿no? Por lo tanto, para el jacobinismo, y esta es una segunda característica, lo fundamental era
plantear una oposición a la inercia de la materia. Hay una tendencia de la materia a fenómenos entrópicos, ¿no? a fenómenos de inercia, ¿no? De ahí que podemos encontrar muchos textos en donde los revolucionarios jacobinos insisten en la necesidad de aplicar el terror despótico contra sí mismo. Una situación que genera terror, como la situación del antiguo régimen, solamente puede ser combatida utilizando estratégicamente desde dentro esos mecanismos despóticos. Y eso significa hacer uso de la violencia, ¿no? Hacer un determinado uso de la violencia. Otra característica, el antimaquiavelismo. Ha hablado mucho Alain Badiou en los últimos tiempos, ¿no? del siglo XX como el siglo de la pasión por lo real. En la literatura jacobina se observa la necesidad de ir más allá de las apariencias, ¿no? De alcanzar una suerte de desnudez o de experiencia fundamental, de autenticidad, frente a la lógica política del maquiavelismo, donde las apariencias y los artificios son fundamentales. Como, bueno, hay que abandonar el teatrillo de lo político. Hay un libro fantástico que aquí pues no puedo sino traer a colación, que es el famoso libro de Starobinsky sobre Rousseau, La transparencia y el obstáculo, ¿no? donde justamente Starobinsky, un autor que luego va a utilizar Foucault para plantear la cuestión de la visibilidad y del panóptico, donde Starobinsky pues, insiste mucho en la obsesión rousseauiana por alcanzar una verdad desnuda más allá de los velos. Como sostiene Raymond Baudet en un libro muy interesante llamado La geometría de las pasiones, el esfuerzo de los jacobinos ha sido el de cambiar el problema de la voluntad y de las pasiones de la esfera privada e individual a la pública y colectiva. No se nos pregunta más en positivo qué impulsa al individuo a preferir esto más bien que aquello, o qué pasión le impide ser plenamente libre o racional. Se nos pregunta más bien en negativo qué impedimentos frenan la racionalidad de las opciones y favorecen el desencadenamiento de las pasiones y de los egoísmos. La revolución pretende crear el hombre nuevo no tanto a través del control endógeno o exógeno sobre las pasiones, un modelo que podríamos definir como más spinoziano, cuanto a través de la eliminación de los obstáculos y los condicionamientos que provocan las desigualdades. Es decir, aquí estamos lejos de una visión de la cultura organicista, una preocupación hegemónica por intentar que el futuro no impugne totalmente el pasado. Estamos muy lejos de esa construcción política que entiende que el tiempo de la historia necesita ser comprendido adecuadamente para cualquier proceso de transformación social, ¿no? Estamos en un paradigma diferente y insisto, ¿no? El jacobinismo es un territorio mucho más complejo, pero prefiero acentuar las diferencias con lo que va a venir después, ¿no? Evidentemente esto tiene otra consecuencia, ¿no? La aceleración del tiempo frente a la paciencia geológica de la historia. De esto se quejará mucho Berg, ¿no? Esta idea de que los revolucionarios no son sensibles al paso del tiempo y que justamente por no cuidar de los antepasados, o quien no cuida de sus antepasados no sabrá cuidar de sus descendientes. Una idea que se encuentra muy presente en la literatura conservadora y sobre todo contrarrevolucionaria y sobre todo en Berg, ¿no? Es decir, hay una posición, insisto mucho en esto, muy anti-espinocista e incluso una posición antimaterialista en los jacobinos. Es decir, cuando se acusa al jacobinismo de ser una modalidad política demasiado abstracta, se encuentra en Hegel, por ejemplo, o en Schiller, no tenemos en cuenta hasta qué punto el jacobinismo necesitó del mito y de las ficciones religiosas para asentar el dominio de la razón, ¿no? Esto se ve muy bien en Robespierre, ¿no? La necesidad que tiene Robespierre de generar un tipo de culto, ¿no? Un tipo de cemento ideológico, un tipo de cemento mítico para atenuar, digamos, esa dimensión coercitiva de la razón pura. Y otra idea también es fundamental, ¿no? La necesidad de deshacer el hilo temporal, algo que también será muy criticado por los contrarrevolucionarios, ¿no?
En este momento, en esta situación de transición, los jacobinos, digamos, deshilachan el hilo del tiempo, ¿no? No son capaces de generar una posición cartográfica respecto a la orientación presente. Y por perder esa dimensión histórica, vagan como apátridas en el tiempo, ¿no? Se convierten en huérfanos. El descuido del pasado será descuido del futuro, ¿no? Como veis, aquí hay también una crítica a la hibris jacobina, ¿no? Los jacobinos no son capaces de entender que la sociedad tiene otros ritmos, tiene otras velocidades, ¿no? Y no se puede forzar tanto a la sociedad civil, ¿no? Bien, frente a esto es muy interesante contraponer la figura de Edmund Burke, ¿no? Que fue como el gran azote de la Revolución Francesa. Y el autor, digamos, que ideológicamente va a marcar las bases de esta crítica, ¿no? No deja de ser curioso que en los últimos tiempos Terry Eagleton, bajo quizá la influencia de Raymond Williams, se haya acercado de una forma diferente a la figura de Burke, no viéndolo simplemente como un reaccionario, ¿no? como un tipo nostálgico y conservador, sino como alguien del cual la izquierda transformadora puede aprender cosas, ¿no? Esta es la perspectiva que voy a tratar un poco de aplicar aquí siguiendo a Eagleton, ¿no? Lo que mostraría la obra de Burke, según Eagleton, es la absoluta terquedad de la cultura. Como dice Eagleton, el hecho de que es más fácil mover montañas que erradicar el sexismo, ¿no? Esta necesidad de entender que hay una resistencia cultural, ¿no? Que la cultura no es simplemente algo que puede transformarse o que puede eliminarse a través de una política de base, ¿no? Cambiando la base, cambiamos la sociedad, ¿no? Si cambiamos la infraestructura económica y tecnológica de la sociedad, el cambio cultural se producirá por sí mismo, ¿no? Bueno, pues frente a esta idea, ¿qué podemos aprender de los autores conservadores contrarrevolucionarios? Sin caer en una posición demasiado nostálgica. Quizá esta idea de la terquedad de la cultura. Eagleton utiliza también otro término para aludir a esta experiencia de la terquedad de la cultura, que es la comprensión de la cultura como un inconsciente social. Estamos en una cultura como peces en el agua y solamente en los momentos de crisis profanamos, digamos, ese velo, esa atmósfera en la cual pues vivimos de forma natural, ¿no? Es, digamos, algo que está tan presente y tan dentro de nosotros que no puede ser traído a reflexión, no puede ser adecuadamente objetivado, dado que es una especie de marco, una especie de telón de fondo en el que pues, sostenemos nuestra existencia. Lo interesante de la posición o de la lectura que hace Eagleton de Burke, y cuyas notas pasaré a describir ahora, es que a pesar de que Burke ha sido visto como un autor reaccionario, conservador, contrarrevolucionario, fue un irlandés en algún sentido comprometido con las culturas subalternas. Burke fue también bastante, aparte de ser un crítico de la Revolución Francesa, fue alguien muy crítico con el protestantismo impositivo, colonizador del Reino Unido en la India y América. Incluso también crítico respecto a la posición británica con la cultura irlandesa, ¿no? Es decir, desde un cierto catolicismo, Burke es capaz de entender que la cultura puede ser un elemento de naturalización de las relaciones sociales, o sea, puede ser un instrumento de hegemonía por parte de las clases dominantes, pero también puede ser un instrumento por parte de las clases subalternas. Es decir, los mismos argumentos con los que Burke critica a la Revolución Francesa
le sirven para criticar el colonialismo impositivo protestante en Irlanda, América y la India. Es la mirada del subalterno irlandés la que es sensible, por tanto, al hecho cultural y a lo que podríamos denominar una suerte de economía moral de las costumbres y los prejuicios populares. Si habéis leído el texto famoso de E.P. Thompson sobre las costumbres, sobre la economía moral, veréis que, en cierto modo, la cultura, los prejuicios, ciertas tradiciones populares pueden servir para criticar y cuestionar las imposiciones coercitivas desde fuera, en este caso las imposiciones que se desarrollan en torno al capitalismo primitivo, ¿no? Es un poco lo que plantea Thompson en ese famoso texto, ¿no? Es curioso comprobar, y no he llegado a ver si hay alguna reflexión al respecto, cómo la misma metáfora que utiliza Edmund Burke en las reflexiones sobre la Revolución Francesa es utilizada por Gramsci en los cuadernos de la cárcel. La imagen es la siguiente, ¿no? Ambos hablan de cómo el poder de la luz, el poder del esclarecimiento racional, debe entenderse en relación con sus refracciones. Cuando la luz, cuando el poder, la fuerza de la luz llega a la Tierra, ese poder y esa fuerza se declina inevitablemente en función de diferentes refracciones. Y es interesante, y esto es algo que he descubierto recientemente y ha sido bastante sorprendente, cómo la misma metáfora de Gramsci, que le sirve para criticar y para cuestionar el excesivo leninismo del Partido Comunista, es decir, la imposición desde arriba, ¿no?, de una línea política desde arriba a las bases, que es lo que sería pues la presunción de que la luz, el esclarecimiento viene desde arriba y hay que reconocerlo y hay que adoptarlo como tal, ¿no?, como esa crítica, ¿no?, al leninismo y al poder esclarecedor de la vanguardia y del partido, es criticado en Burke en un contexto totalmente diferente, ¿no? Así como los rayos de luz, dice Burke en las consideraciones sobre la Revolución Francesa, penetran en un medio denso, esos derechos aparecen en virtud de las leyes de la naturaleza refractados a partir de su línea recta, sufriendo tal variedad de reflexiones y refracciones que resulta absurdo hablar de ellos como si continuaran en la simplicidad de su dirección original. O sea, aquí hay como una especie también de crítica de algo que está muy presente en el imaginario jacobino, ¿no?, la luz de la razón, ¿no?, esa luz de la razón que penetra la oscuridad, que penetra las tinieblas, ¿no? Hay cantidad de grabados y, por ejemplo, que tenéis aquí a mi espalda es uno de ellos donde la imaginería o el imaginario jacobino se presenta a sí mismo como la luz que es capaz de pues, erradicar las sombras, las supersticiones, los imaginarios en donde reside el despotismo, ¿no? Es interesante ver cómo justamente Gramsci utiliza la misma metáfora, ¿no?, la del prisma. La luz nunca puede ser comprendida de forma directa, ¿no? La luz siempre se declina a través de las formas materiales en donde se recibe, ¿no? Y hay que entender esa materialidad para entender el efecto de la luz, que nunca va a ser unívoco, nunca va a ser unidireccional. Como veis, aquí hay una reflexión que va más allá del jacobinismo, ¿no?, y de la comprensión, ¿no?, de la transformación social bajo la imagen de la luz y una atención, digamos, a los elementos materiales en donde se desarrolla esa práctica de transformación, ¿no? Es interesante subrayar cómo la democracia revolucionaria jacobina requería hombres capaces de visualizar lo invisible, volviendo aparente lo que escapaba a nuestra percepción inmediata. El problema parecía exigir una investigación científica aplicada al pueblo mismo. Así como la composición invisible del aire,
los patrones secretos de un campo magnético o los estratos geológicos del suelo, la política revolucionaria estaba gobernada por una ley invisible en donde la racionalidad es vista como un rayo, ¿no? Como un relámpago que es capaz de arrojar luz sobre la oscuridad, ¿no? Por eso también se puede hacer un análisis muy interesante de la historia del rayo como símbolo de la soberanía. Esto se ve también en Hobbes en el Leviatán, ¿no? Como la presencia del rayo, del relámpago, son imágenes, son metáforas que buscan expresar la voluntad popular, ¿no? La voluntad soberana, esa voluntad soberana que emerge como una suerte de tabula rasa respecto al despotismo del pasado. Berg no solamente insiste, ¿no?, en criticar este imaginario lumínico. Otra imagen muy potente que él suele utilizar en sus escritos es la contraposición entre el velo y la desnudez. O sea, de la misma forma que el rayo de luz penetra en las sombras, el jacobinismo buscaría algo así como un striptease continuo, ¿no?, de las instituciones, ¿no? Un desnudamiento continuo de las instituciones. Y el momento cumbre de esta comprensión de la desnudez se desarrolla en la obra de Berg en una reflexión sobre la figura de María Antonieta. ¿Por qué es interesante la figura de María Antonieta en este contexto? Porque creo que también da claves muy interesantes para pensar un diálogo con el feminismo. No en vano Mary Wollstonecraft criticó mucho esta utilización de la imagen de Antonieta por parte de Berg, ¿no? Voy a leer lo que cuenta Berg de esta figura porque Berg entiende que si hay algún emblema, alguna situación que expresa la violencia y el terror jacobino, es el ajusticiamiento de María Antonieta. Lo que le parece más ofensivo de la Revolución Francesa es que los revolucionarios, esa turba irracional que entra en escena, pudiera violar y profanar una figura tan delicada, tan grácil, tan sensual, en algún sentido, como María Antonieta, ¿no? 16, cito a Berg, 16 o 17 años ya han pasado desde cuando vi de pasada por primera vez a la reina de Francia, entonces Delfina en Versalles, y en verdad jamás visión más agraciada vino a visitar esta tierra, que ella parecía apenas rozar. La vi en su inicial surgimiento en el horizonte, adornar y a lograr aquella esfera elevada en que había apenas comenzado a moverse, resplandeciente al igual que la estrella de la mañana, llena de vida, de esplendor, de alegría. En mi imaginación veía 10.000 espadas levantarse súbitamente de sus vainas para vengar, aunque fuese una mirada que amenazase insultarla, ¿no? El hecho de que esta profanación de María Antonieta se desarrolle al hilo de una política jacobina le impulsa a Berg a reflexionar sobre el estatuto de la imagen, el estatuto de la ilusión. Para Berg no hay sociedad que pueda organizarse adecuadamente sin el velo de la ilusión, ¿no? Sin plantar cara a la desnudez. La excesiva obsesión por la transparencia es síntoma de decadencia, es síntoma de putrefacción moral, ¿no? Todas las hermosas ilusiones que servían para ennoblecer al poder, para rescatar la obediencia de la servidumbre, para poner en armonía las diferentes gradaciones de la vida, para introducir en la política aquellos sentimientos que embellecen y suavizan la vida privada, están destinadas a disolverse en la luz triunfante de este nuevo imperio de la razón. Todo aquello que recubre a modo de púdico drapeado, la brutal desnudez de la vida en su realidad, debe ser violentamente eliminado, desgarrado, ¿no? Es decir, aquí vemos la posición de un pensador contrarrevolucionario, conservador, que entiende que el jacobinismo ha desgarrado el velo de lo social, ¿no? Que ha sido incapaz de comprender la maduración geológica de la cultura y del pasado. Y la mejor imagen de esto es el desgarramiento de María Antonieta, ¿no? Un acto de terrorismo y de violentación a la luz
la luz pública, ¿no? ante los ojos de todos, ¿no? Esto es lo que a Berg le irrita y le parece sintomático de esta forma de entender la política, ¿no? Porque esto es también interesante en clave feminista, porque en el fondo lo que Berg está haciendo es contraponer la violencia y el terror jacobino, viril, masculino y por tanto impúdico, frente a una concepción de la cultura que se declinaría en femenino. Por eso la imagen de María Antonieta me parece tan elocuente, ¿no? Porque es como si Berg estuviera recriminando a los revolucionarios ser demasiado viriles, ¿no? No ser conscientes de que hacer política cultural es jugar con lo femenino y tener una lógica de la sensibilidad diferente. Si queréis, no me atrevería a decir hegemónica, pero vamos, va por ahí un poco la dirección, ¿no? Y lo relevante del asunto fue que Mary Wollstonecraft salió en ese debate a decir que esa comprensión de Berg acerca de lo femenino era una comprensión machista, porque lo que estaba haciendo era sexualizar o naturalizar las costumbres femeninas, distinguiendo una esfera de lo femenino que estaría caracterizado por la sensibilidad, la afectividad, la emoción, las pasiones, ¿no? Y una racionalidad abstracta, masculina, viril, que nada tendría que ver con lo femenino. Es decir, lo que estaba haciendo Berg al utilizar esta contraposición simbólica era imposibilitar que la mujer accediera al estatuto de la razón, ¿no? y que quedara encasillada en esos aspectos relacionados con lo sensible, con el velo, con el pudor, con la prudencia. O sea, que hay una especie de reforzamiento del imaginario masculino en esta supuesta defensa de lo femenino. La cultura pertenece a lo femenino y la política a lo masculino, ¿no? O la intervención política en lo masculino, ¿no? Bueno, creo que también, voy un poquito. El caso de Schiller es muy parecido al de Berg, pero diferente, dado que no podemos definir a Schiller, creo, como un conservador o como un contrarrevolucionario. Él simpatiza con la revolución, pero también detecta sus insuficiencias, sus limitaciones. Y como sabéis, la escritura de las cartas sobre la educación estética pivotan sobre la necesidad de comprender las insuficiencias y las limitaciones de este jacobinismo que, por abstracto, no ha tenido en cuenta los derechos de la materialidad, los derechos de lo sensible. Por lo cual, en Schiller se plantea, yo creo que una pregunta muy pertinente que tiene que ver con la cita de Wigner con la que empezaba esta intervención, ¿no? ¿Hasta qué punto la revolución jacobina no ha hecho sino devorar a sus propios hijos? ¿O hasta qué punto la revolución jacobina, en su afán por trascender la materia, no ha hecho más que repetir lo ya existente? Y es ahí donde la preocupación por un programa pedagógico estético surge como urgencia, dado que Schiller entiende la educación estética como una forma de mediación o como una forma de superar esas insuficiencias que ha visto en el ala radical jacobina de la Revolución. Es conocido el planteamiento de Schiller por llamar la atención sobre su actualidad, por dar algunas notas muy someras sobre por qué esta obra todavía sigue sobrevolando y pendiendo sobre nosotros. La necesidad por parte de Schiller, que me parece que es una preocupación eminentemente gramsciana, de superar lo que él llama el salvajismo y la barbarie, es decir, un exceso desenfrenado de racionalidad, una racionalidad árida, abstracta, que ve en el cuerpo, en la estética, en lo afectivo, lo otro, lo totalmente otro, una unilateralidad que no es sino la otra cara de
el enemigo gemelo que es la barbarie, un culto desordenado a lo sensible, ¿no? Un culto desaforado de la inmediatez, ¿no? Es decir, esa escisión tan presente en nuestros días entre una alta cultura, una cultura que nada tiene que ver con lo popular, con la pasión popular, y una cultura popular, entre comillas, mostrenca, simple, guiada por los impulsos más bajos o por los elementos materiales más bajos. Esa dicotomía que Schiller entiende como una dicotomía producto de una racionalidad instrumental unilateral, ¿no? Una racionalidad que nos condena a ser meros engranajes de la máquina. Esta preocupación por articular una mediación sensible la ha llevado a Habermas a defender el proyecto schilleriano como un proyecto interesante de razón comunicativa, capaz de contraponerse a las insuficiencias y los excesos de una racionalidad puramente instrumental, es decir, una racionalidad atenta a las demandas del mundo de la vida. Cito a Habermas. La forma ideal de la intersubjetividad la define Schiller a continuación sobre el trasfondo del aislamiento y la masificación, ¿no? O sea, el proyecto estético tiene que oponerse al aislamiento y a la masificación. Esas dos deformaciones opuestas de la intersubjetividad. O sea, si queremos construir un horizonte de cultura común, tenemos que tener en cuenta que hay determinadas atrofias o determinados nudos que deben también superarse. A los hombres que como trogloditas se esconden en cavernas, su forma privatista de vida les priva de las relaciones con la sociedad como algo objetivo fuera de ellos, mientras que a los hombres que como nómadas vagan en el seno de las grandes masas, su alienada existencia les priva de la posibilidad de encontrarse a sí mismos. El correcto balance entre estos dos extremos, igualmente amenazadores para la propia identidad, que son el extrañamiento y la fusión, parece que este análisis todavía sigue siendo pertinente, ir más allá del extrañamiento y la fusión. Schiller lo expresa atinadamente con una imagen romántica. La sociedad reconciliada estéticamente tendría que desarrollar una estructura comunicativa que podría sintetizarse en esta fórmula: en que cada uno esté en sosiego consigo mismo, en su propia cabaña, y en cuanto salga de ella pueda hablar con toda la especie. En que cada uno esté en sosiego consigo mismo en su propia cabaña y en cuanto salga de ella pueda hablar con toda la especie, ¿no? Aquí no hay, es decir, hay un proyecto de reconciliación entre lo particular y lo general, entre lo singular y la totalidad, pero atendiendo a los derechos de la singularidad. Termino. Y para ello me voy a valer de otro texto que también me parece muy actual, que es el texto del sociólogo y teórico norteamericano Marshall Berman, Todo lo sólido se disuelve en el aire. En ese texto de los 80, que fue muy criticado, o parcialmente criticado por Perry Anderson, que dio lugar a una interesante reflexión sobre las relaciones entre la política cultural que se podría desarrollar en las sociedades contemporáneas del modernismo. Berman entiende que la teoría cultural ha fallado en no apreciar algo que existía en los dos grandes teóricos de la modernidad, en Marx y en Nietzsche, dice Berman, ¿no? La necesidad de comprender la modernidad como una tensión contradictoria, como una ambivalencia, como un proceso de erosión, de destrucción de las relaciones tradicionales, como un proceso orientado a socavar o corroer las bases tradicionales de nuestra existencia y, por tanto, nuestras bases culturales, pero al mismo tiempo preñado de futuro. Frente a las dicotomías sí o no a la modernidad, según Marshall Berman, Nietzsche y Marx se habrían dado cuenta
de que la modernidad es un proceso que debe entenderse en sus luces y sus sombras, no en términos dicotómicos a favor o en contra, sino entendiendo que el proceso de la modernidad es un proceso extremadamente ambivalente, erosionador, corrosivo, destructor, pero al mismo tiempo posibilitador de espacios culturales de transformación inéditos que deben ser adecuadamente aprovechados, ¿no? Y no es baladí, no es circunstancial que Bergman entienda que la posición actual puede entenderse bajo las figuras de, por una parte, Rousseau y por otra, Edmund Burke. ¿Por qué salen a colación Rousseau y Burke en este nuevo escenario de reflexión en torno a la modernidad y sus ambivalencias? Porque Bergman entiende que en esta situación en la que todo lo sólido se disuelve en el aire, en esta situación de licuefacción social, las dos propuestas más fáciles son, por una parte, apelar a una suerte de autenticidad rusoniana, penetrar el velo de las apariencias hasta llegar a una roca dura y desnuda, donde pues, encontraríamos nuestro lugar, una apelación jacobina a la forma de hacer política y una apelación a los velos, a las vestiduras culturales, a una suerte de culturalismo, ¿no? Una posición que buscaría contrarrestar los efectos políticos tendentes a desnudar la realidad, ¿no? Pues frente a Burke y frente a Rousseau, Bergman aboga o apoya una tercera posición, ¿no? Una posición que para él vendría representada por el Rey Lear de Shakespeare, por entender que Shakespeare, dice Bergman, es uno de los autores que mejor comprendió las ambivalencias de la modernidad. Es curioso que la figura de Lear sea reivindicada por Bergman, porque es también una imagen que encontramos en E.P. Thompson, en Terry Eagleton, que hace un análisis maravilloso también del Lear, y en el propio Freud, ¿no? Al entender que Lear es un personaje, una figura que nos esclarece acerca de las relaciones entre la naturaleza y la cultura. ¿Quién es Lear? Lear es un rey que termina exiliado por su soberbia. Termina exiliado, termina desgarrado por un exceso de poder que le lleva a perder el norte, a perder el sentido de su reino. Y es justamente cuando abraza esa experiencia formativa de extravío, de exilio, cuando el rey se convierte, ese soberano se convierte en apátrida, cuando experimenta las inclemencias del tiempo, cuando, como dice Bergman, siente la desnudez ya no protegida por ningún abrigo, por ninguna vestidura real, es en ese momento donde se produce un proceso de aprendizaje en donde Lear entiende la finitud de su cuerpo, pero al mismo tiempo la necesidad de que esa finitud sea revestida y protegida por los ropajes culturales. Es decir, es muy interesante cómo desde cierto marxismo contemporáneo, Lear, estoy pensando en Thompson, estoy pensando en Eagleton sobre todo, Lear nos ofrezca una posición, ¿no?, capaz de entender la importancia del velo cultural, lo cual nos llevaría pues, a una lectura diferente de la tradición conservadora, y al mismo tiempo, sin recaer en un excesivo culturalismo, entender lo biológico, entender el cuerpo, entender las necesidades materiales, ¿no? Es en esa conjugación entre lo material y lo cultural donde se abriría también un espacio hegemónico, ¿no? Un espacio que quizá podría definirse bajo los términos gramscianos de pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Germán.
Y si alguien desea hacerle alguna pregunta, le tiene a su disposición. Recuerdo que es conveniente que hagáis las preguntas con el micrófono. Muy bien, muchas gracias, Germán. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y te quería preguntar si en algún momento de este recorrido teórico había algo, por lo menos que a mí me ha reverberado, de las tesis de Chantal Mouffe en El retorno de lo político respecto a la relación oblicua que establece con las tesis tradicionalistas de Burke, justamente cuando habla de que hay, por así decir, una cierta verdad en el tradicionalismo que tiene que ver con ese carácter que tú decías o que tú describías de cierta inercia de la cultura contra la cual no es necesario ni siquiera deseable ir, pero a la vez postula una relación, por así decir, no ortodoxa sino heterodoxa con la tradición, la rearticulación de elementos de la tradición. Y ahí es donde ella introduce el valor de Gramsci, ¿no? Entonces, no sé si has contemplado de alguna manera este posible desarrollo también o este itinerario, porque me parece que por analogía hace referencia al problema tan interesante que estás describiendo, ¿no? Que es cómo nos relacionamos oblicuamente con la tradición. E incluso el propio Alain Badiou realiza una operación similar con el marxismo al hablar de esa relación heterodoxa, oblicua, con la propia tradición marxista. Es decir, esa especie de flexión con el concepto de tradición que, por una parte, reconoce su necesidad y supervivencia, pero por otra parte se reconoce la necesidad de subvertirla, ¿no?, en unos términos creativos. Y luego otra cosa, otro punto que me ha interesado mucho de la intervención, con el que además estoy particularmente de acuerdo, es, digamos, al hablar de la figura de María Antonieta, a mí no se me había ocurrido hacer, y te agradezco la mención, la lectura por la parte feminista, pero sí me parece que tienen que ver con una cuestión que un autor como Claude Lefort ha trabajado muy bien y a partir de Castoriadis, ¿no?, que es los peligros de la desimbolización de lo político. Es decir, esa necesidad que tiene la sociedad, tal como él lo describe, de reenviarse a sí misma imágenes que pueden en algún momento dado pues ser cortocircuitadas y que pueden constituir un factor de segregación y de exclusión social. Justamente él habla del estallido de la ira por parte de aquellos agentes sociales que se ven excluidos de ese proceso de simbolización, y creo que ahí habría un vector de trabajo de los movimientos emancipatorios, de justamente no dejar atrás a esos agentes, porque en mi opinión eso es precisamente el flanco descuidado por el que penetran pues fuerzas políticas ultra. Yo ya no sé si sé que son ultras porque están más allá de todos, pero ya no diría ni que son conservadoras, son destructivas por completo. No sé. Sí, claro. Y así ya puedes responder a ambos. En el orden inverso al que has planteado, esto último me parece muy interesante en el sentido de que habría que plantearse si una sociedad descreída e incluso cínica respecto a la naturaleza de sus instituciones, de la democracia, el mercado, puede seguir sosteniendo formas viables, ¿no?, de organización social, eficientes, justas, etc. Esto es un problema que creo la posmodernidad pone sobre la mesa y que, en fin, la izquierda transformadora a la que te referías tú antes, pues no sé si se ha planteado con el suficiente encono, ¿no? Y en relación a lo anterior, he leído hace poco un libro muy interesante de Joan Cox, que es una teórica política norteamericana sobre la soberanía, y ella hace una crítica similar a esta, acerca de la pulsión hacia lo nuevo de la modernidad, ¿no? Y ella habla de cómo, y utiliza a Hannah Arendt, ¿no?, y el espacio de apariciones y lo político como la posibilidad de crear lo nuevo. Y ella se pregunta si la conservación de lo viejo no es también una finalidad legítima y un objetivo que ha de respetarse también en el marco de los procesos políticos, ¿no? Y la necesidad, por tanto, de encontrar un equilibrio entre la novedad, ¿no?, que traería idealmente, aunque no siempre, ¿no?, más justicia o más... y la conservación de formas de vida a las que las personas tienen un apego que podemos considerar también natural, en cierta manera, y que no siempre son forzosamente discriminatorias, injustas, etcétera, ¿no? Perdón por el abuso nada más, pero hay una imagen que es de Kant que es
es una imagen respecto a las instituciones. Él habla del duro tegumento que protege lo nuevo. Es decir, es algo que tiene que ser duro para que pueda nacer protegido algo nuevo, claro, que esté dentro, es ese germen. Y yo creo, a mí esa imagen de Kant siempre me ha gustado, porque si hay algún sentido digno de lo institucional, donde yo la encontraría, lo encontraría sería ahí, en esa función de protector de lo nuevo, ¿no? No de simplemente conservador o reproductor, sino de lo que incuba, lo que tiene que nacer, lo que todavía no ha nacido. Bien, bueno, pues claro, vamos, me parece, os agradezco mucho las preguntas, las cuestiones que planteáis. Evidentemente, el problema de fondo que estaba detrás de mi ponencia es la cuestión del populismo, porque no creo que el populismo sea un fenómeno simplemente posmoderno, originado por la erosión de las identidades tradicionales, sino creo que es un planteamiento teórico que nos lleva a hacer una reflexión sobre los límites de la razón y la relación que ha mantenido esa razón respecto al otro, donde lo estético tiene una función fundamental y lo afectivo. Entonces, digamos que si hacemos una ampliación de zoom, vemos que Schiller podría ser tildado de populista, ¿no? En la medida en que también es un autor que busca reconciliar la materialidad, los afectos, con una racionalidad desbocada, en términos jacobinos. Me parece que ese es el problema que plantea el populismo en relación con el leninismo en el siglo XX. Entonces, evidentemente, la referencia a Mouffe me parece pertinente. En todo caso, claro, creo que también es necesario salir del marco de discusión en el que nos encierra a veces la interpretación de Laclos y Mouffe, porque creo que el problema es mucho más interesante, ¿no? Y nos lleva, por ejemplo, a un diálogo con el jacobinismo, ¿no? Y también nos lleva a entender por qué quizá también el planteamiento exclusivamente orientado a la hegemonía puede recaer en posiciones conservadoras a la Berg o en posiciones en donde el antagonismo, volviendo a la pregunta de antes, no queda suficientemente reflejado, ¿no? Es cierto que en la obra de Laclos siempre hay un equilibrio entre antagonismo y formación hegemónica o lógica hegemónica. Pero quizás es el problema que estamos sufriendo ahora en España. Y quizás es el problema que tenemos que plantear de cara a una reconstrucción de la izquierda en los próximos años, ¿no? ¿En qué sentido nos hemos dejado encerrar en ese quizá falso debate entre hegemonía y jacobinismo? O sea, que digamos que la orientación evidentemente es esa, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, es muy necesario comprender esto que llamas lo simbólico en lo político, ¿no? Porque efectivamente yo creo que esa es la clave para entender la batalla cultural con el fascismo, en la medida en que la izquierda se enreda, digamos, en un planteamiento orientado a la desnudez o orientado a la situación límite, el sacrificio, el resistencialismo, la oposición, no entiende la delicadeza cultural, no entiende el velo. Y el velo es donde trabaja también el fascismo. Es en la política de lo simbólico, en la afectividad. Antes Alberto hablaba del uso neoliberal de conceptos como la creatividad y la imaginación, ¿no? ¿Por qué Hayek se interesa por Berg? Pues evidentemente porque a la hora de reconstruir el espacio social, la derecha ha tenido oído para las cuestiones afectivas, estéticas y simbólicas. Y ahí es donde creo que tenemos que afinar, sin caer también en el culturalismo, que es el otro riesgo, ¿no? De pensar que todo se puede resolver en función de los imaginarios o de los planteamientos culturales. Pero evidentemente ese es el gran problema de la New Left. O sea, es que ese es el gran problema de la nueva izquierda, y es donde yo creo que a donde tenemos que volver, ¿no? O sea, después de algo tan desolador como fue la autoconsciencia del estalinismo en el año 56, tenía que replantearse un horizonte diferente. Y ahí, ¿por qué la cultura empieza a tener una relevancia fundamental? Porque yo creo que porque permite cortar los nudos con el estalinismo y con cierto leninismo. Por eso la cultura empieza a ser tan importante en la New Left, en todos estos autores, ¿no?
Por citar, por seguir planteando una línea de reflexión que me parece apasionante, pensemos en que Mary Shelley es la hija de Mary Wollstonecraft y que cuando Mary Shelley escribe el Frankenstein está asumiendo una posición de escritora como monstruo, como una posición en donde la identidad femenina tiene que construirse en un mundo que no encuentra hueco, ¿no? Y creo que hay una línea, ¿no?, que puede ser apasionante y que, bueno, al mismo no sería capaz un poco de descifrarla, pero creo que hay una orientación que Eagleton sí que toca en la estética como ideología, ¿no?, al plantear cómo toda la reflexión que tiene lugar a partir de Baumgarten en el 18 tiende a asociar lo estético con lo femenino, ¿no?, para bien o para mal, porque eso supone una apertura por parte de una racionalidad excesivamente masculinizada hacia territorios de la afectividad y de lo otro, lo cual es un movimiento de ampliación interesante, pero donde también esa ampliación hacia lo estético conlleva una naturalización de lo femenino y una idealización de lo femenino que termina ahogando a las mujeres concretas y empíricas. Claro. Por eso la reacción de Wollstonecraft ante Bergk me parece magnífica, porque dice, no me encasilles en el papel de bella damisela o de figura relacionada con la sensibilidad. Soy una ilustrada, ¿no? Tengo algo que decir políticamente. Tengo derecho a hablar como los hombres. Tengo derecho incluso a indignarme como los hombres. ¿Por qué una mujer no puede ser jacobina? Esa es un poco la crítica de Wollstonecraft a Bergk, ¿no? Y por eso me parece que es un escenario interesantísimo para pensar estas cuestiones. Hay al menos 2, 3 palabras. Primero Fernando, luego ti, digo tú y luego tú. Bueno, muy de acuerdo. De hecho, luego yo voy a hablar de lo mismo, o sea que vamos a continuar el debate, pero me alegra mucho la discusión tan fina que has hecho de Edmund Burke, porque es alguien al que tenemos que volver por una razón básica. Yo creo que desde un pensamiento de izquierdas no hemos reparado suficientemente en la potencia del pensamiento conservador y los orígenes del conservadurismo. Y quería poner así rápidamente en contacto lo que estaba diciendo Burke con lo que dice mucho más tarde E.P. Thompson en la formación de la clase obrera inglesa, el cómo en los momentos más duros de la revolución industrial, cuando digamos la opresión era realmente siniestra, el lugar de refugio ideológico y el lugar de construcción de lo otro van a ser las iglesias protestantes, las iglesias puritanas, fundamentalmente el metodismo. Dice Burke, es el lugar donde la clase obrera más dura va a comenzar a construir el ellos y el nosotros. Y es muy sorprendente que toda la renovación que ha habido del pensamiento político contemporánea en esto del retorno de lo político se haya tomado de un pensador del derecho como Smith, conservador, pero no se haya vuelto a todo aquel pensamiento entre el conservadurismo y incluso el integrismo, que de lo que planteaba era el lugar de la vida cotidiana, claro. No solo de la cultura, sino que el lugar de la vida cotidiana. Por supuesto lo estético, pero en un sentido... A mí me parece que es algo que tenemos que... Lo mismo que hace Thompson de encontrar y que luego lo vuelve a hacer... Bueno, antes lo había hecho William Hogarth en los usos de la alfabetización, cuando dice, no, es que el pensamiento de las clases populares es de doble uso. Se expresan su radicalidad, pero lo hacen con voces que nos pueden sonar a muchos como conservadoras. Cuando él habla de su abuela, de cómo desprecia a las clases elitistas con respecto a la promiscuidad sexual, etcétera, dice, cuidado ahí porque... Claro.
¿Quieres que hagamos todas? Sí, porque sí. Estaba pensando que quizás mereciera la pena hacer todas las 3 preguntas. Así no me extiendo yo tanto. Sí. Y yo también quería comentar una cosa, así que... Intento ser breve. Perdona, Germán, que como he perdido la primera parte de la exposición, quizás me falte algo de marco. Yo creo que hay a lo mejor dos comprensiones de esta mediación cultural de la que has hablado, por traducirlo a un término, que quizás son distintas y que plantean retos distintos para la tarea política también. Una sería la comprensión de la cultura, que quizás sería predominante en esta revisión estética de la modernidad, por llamarla así, que sería la idea de la cultura, bueno, pues como lo duradero, como lo que permanece, como lo que dota de identidad por debajo de la razón y con lo que hay que contar, por lo tanto, ¿no? Y quizás se ven en las propias metáforas, ¿no? Algunos de los autores que has usado, ¿no? En ropajes, apariencias, hay una idea un cierto pasiva de esa mediación cultural, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues la tarea de la razón corregida sería, bueno, pues enmendar su estrategia comunicativa. Habría que contar con esos ropajes, habría que contar con esas apariencias para lograr que la razón logre sus objetivos emancipadores, ¿no? Y luego hay otra concepción de esa mediación cultural que tendría que ver más con la autonomía de la recepción de las entidades populares. Es decir, que también es una cuestión muy nietzscheana, ¿no? También en la reacción hay acción. No solamente es una estofa pasiva con la que hay que contar, sino que hay un margen de incertidumbre en cómo, pues, el pueblo, la ciudadanía, como lo llamemos, vaya a recibir ciertas tareas políticas, ciertos mensajes, ¿no? Yo creo que la tarea, quizás, has hablado de populismo, cierta izquierda que enmienda, pues, la tradición más leninista, más stalinista, más jacobina, pero quizás la tarea más contemporánea sea el hecho de que el espacio político en disputa sea el de ese margen de autonomía. Eso es lo que hace el neoliberalismo, a mi juicio, ¿no? El neoliberalismo se adelanta a la reacción, se adelanta a la recepción que pueda haber por parte de los individuos, ¿no? Coloniza Alberto lo ha trabajado bien, ¿no? Esa idea de colonizar la creatividad tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son quizás 2 momentos distintos y dos sentidos distintos de la importancia de lo cultural. Sí, de acuerdo. Continuando un poco con esto, es que me ha gustado mucho lo que has expuesto y cómo lo has expuesto, y sobre todo que hagas referencia a esa estética como ideología de Eagleton, que me parece un libro fundamental en la trayectoria de Eagleton y que aporta mucho a día de hoy, porque si no me equivoco es donde él sitúa a Schiller al lado de Gramsci en ese texto, y es un texto muy interesante. Muy potente. Yo tenía varias cosas ahí rápidamente. Una es, claro, la dificultad en ocasiones de plantear a Burke simplemente como un conservador, ¿no? Burke es conservador. Claro, es difícil porque como sabemos también, políticamente puede ser conservador, pero estaba muy cerca de Adam Smith y toda la economía en sentido liberal. Es decir, tiene esas 2 patas puestas en... Es decir, era un personaje, por decirlo así, muy atento a las distintas modulaciones del presente y del pasado. Es decir, por eso es importante, como bien has dicho, para la izquierda, porque no es simplemente un conservador que le etiquetamos como tal, sino que él sabía por dónde estaban moviéndose todos los elementos, ¿no? Ahí está también el hecho, ese elemento que, por la parte también que me toca, ¿no?, de cómo situar esas ideas de Dunbar con sus ideas de lo sublime, ¿no? Porque podríamos, según es un decir un poco cómico si queréis, ¿no? Pero el asesinato de María Antonieta perfectamente encajaría en su libro sobre lo sublime como ejemplo de sublimidad. Es un acto sublime, porque tú ves el terror, pero estás fuera, ¿no? Y que podríamos ver una vis cómica y verlo ahí como esa parte, ¿no? El tema de lo sublime, como el terror, está ahí conectado, ¿no?, con ese. También quería hacerte un comentario, a ver si ves también esta conexión, porque hay una autora también sacrificial, ¿no? Porque como en el sentido de María Antonieta, un personaje sacrificial en la historia, que es Rosa Luxemburgo. ¿Quién? Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Digo esto lo siguiente, porque Rosa Luxemburgo era también, bueno, lectora, muy interesada por las ideas de Schiller, y tenía un amor-odio hacia Schiller muy peculiar por su propia familia y demás, tiene razón. Pero quería comentarte, así ves un poco la conexión, porque Rosa Luxemburgo en el texto sobre la Revolución Rusa hace una cosa fascinante, y es decir, la Revolución Rusa está muy bien porque, y ahí utiliza la palabra energía, hay una energía revolucionaria, es fantástico que exista esa energía revolucionaria, pero el problema de la Revolución Rusa es su inmadurez. ¿Vale? La inmadurez, ¿por qué? Porque desprecian la democracia, ¿no? Esa idea de Rosa Luxemburgo de la energía revolucionaria y al mismo tiempo el problema de esa energía, de cómo encauzar esa energía revolucionaria, y cómo Lenin y Trotsky, ella es muy dura con Lenin y Trotsky, no supieron encauzar esa energía revolucionaria. Y ya como ideas, ¿no?, así
pues podemos conectar. Y luego hay un texto muy interesante sobre el tema de la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, que es el de Albert Hirschman, el libro de Retóricas de la Intransigencia. No lo conozco. Retóricas de la Intransigencia es un libro muy interesante, o Retóricas de la Reacción, no sé cómo es la traducción. ¿De quién? Exacto, ¿De quién? Albert Hirschman. El Hirschman, sí, el de los... Ahí, en Retóricas de la Intransigencia sitúa, hace un análisis retórico de cómo funciona históricamente la retórica, hace un análisis de cómo el conservadurismo construye dinámicamente sus propios modelos retóricos y simbólicos. Y ahí sitúa la Revolución Francesa como el origen de una tesis típica del conservadurismo y de la reacción, que es la tesis del efecto perverso, ¿vale? Y lo sitúa en Edmund y en Tocqueville. Claro. Diciendo, ¿cuál es la tesis del efecto perverso que luego la reacción ha aplicado a todas las revoluciones siguientes, a todos los movimientos sociales siguientes? Y el efecto perverso es, todos aquellos que quieren cambiar la sociedad terminan mal. Van a acabar mal, porque no se puede. Claro. ¿Vale? Es el efecto perverso. Y mirad lo que pasó en la Revolución Francesa. Claro. Eso se aplica a todo. Cuando se quiere, desde cuando se quiere subir el sueldo mínimo, ¿vale? Esa retórica de reaccionaria es, no, si sube el sueldo mínimo vas a tener efectos perversos. Si quieres cambiar... Esa retórica de la reacción surge con Edmund Burke y con Tocqueville teniendo referencia a la Revolución Francesa. ¿Vale? Y creo que es muy interesante porque es un modelo retórico que tiene que ver con el elemento cultural, cómo se ha sentado culturalmente esa reacción, ¿no? Claro. Perdona, yo sé que es tarde y que deberíamos salir como mucho en 10 minutos, lo cual va a ser un mérito si puedes contestarle a todo, pero no puedo menos que aprovecharme que estoy aquí y saltar. Ya os dije que ayer tuve una reunión de vecinos y voy a empezar diciendo lo que le dije a mi presidente de comunidad antes de enzarzarme con él. Me pareció que está muy bien, me gusta mucho y me da rabia tener que decir esto. Tanto a ti como a la exposición de Alberto, son de dos exposiciones que me han llamado la atención por una cosa, quiero decir, me da rabia porque estoy con vosotros, pero cuando habláis, por ejemplo, cuando tú hablas de jacobinismo y de la revolución, yo nunca he leído eso. Quiero decir, cuando tú hablas de que empiezan a haber tratados de estética y esos son los donde se impone, digamos, la subjetividad moderna, por decirlo así, yo leía también otro tipo de tratados, los tratados del gusto rococó, por ejemplo. Cuando tú hablas de jacobinismo, esta idea de que los conservadores se han acordado del giro afectivo, por decirlo rápidamente, yo lo que veo son muchos jacobinos que en lugar de representar esto, pues hacían otras cosas que no eran así. Lo que quiero decir es que me da la impresión de que muchas veces reconstruimos nuestro pasado y está bien que lo hagamos, ¿vale? Tenemos que ponernos de acuerdo y hay que inventar cosas, ¿no? Pero olvidándonos de una forma un poco fea o injusta de que había gentes que no somos capaces de leer. Lo que quiero decir es, hay jacobinos, yo pienso en Sade, por ejemplo. En Sade no estamos forzando a la naturaleza, es la naturaleza la que es violenta y asesina y cruel. Sería absurdo olvidarnos de que hay un jacobino, Dolbach, por ejemplo, también, ¿no? Cuando tú hablabas de los tratados y lo mencionaste a Edison y todo este tipo, yo me acordaba de cómo son las recomendaciones rococós de cómo tienes que... Eran tratados de gusto para decorar las habitaciones de los señores, habitaciones que no iba a ver nadie más que esos señores que pagaban. Lo que quiero decir es que está todo esto bien, pero no nos olvidemos que incluso que el pasado es más allá de los jacobinos y los conservadores, sino que hay jacobinos que no se olvidaron jamás de eso. Y eso tiene una ventaja, y es que nos permiten imaginar los afectos que hemos perdido de una forma distinta, porque generalmente suponemos, recuperamos a Smith, por ejemplo, o ¿cómo se llama? Burke y todo, y esto es lo que nos falta. No, lo que nos falta no es eso. Eso es la afectividad o la cultura que ellos... Lo que nos falta quizás es otra cultura, otra afectividad entendida en términos olvidados, es verdad. Lo que quiero decir en último término que obviamente todo esto es cierto, todo lo que estoy diciendo, y quiero decir, no puedo menos que coincidir. Nos hemos olvidado que nos faltaba mucho de acogimiento cultural o afectivo, por decirlo, ¿no? Pero ese acogimiento no tiene por qué ser entendido en los términos del Rey Lear.
La delicadeza de María Antonieta, se puede decir así, pero yo recuerdo muchas, y os podéis imaginar, cuando se hace la Revolución, muchas caricaturas de María Antonieta donde alababan realmente su delicadeza al elegir amantes y de las distintas posturas que tenía disculpad que sea procal, de tener relaciones sexuales, ¿no? Quiero decir, esa es la delicadeza femenina. Curiosamente, en la misma Revolución, las mujeres de los panaderos que hablaban delante de la Convención cogían su naturalidad para decir, y somos nosotros, la naturaleza, la única que sabe hacer lo que... No sé si me llevo a explicar. Lo único que quería es que... No he podido menos que saltar, porque claro, no creía que ibais a hablar de ese tipo de cosas. Que bueno, que está bien, pero que no olvidéis que estáis dejando en el tintero también... ¿Para qué sirve? Quiero decir, tampoco tiene gran importancia. Pero bueno, como es algo a lo que he dedicado mi vida, no podía menos que saltar, claro. Vale, pues ya, ahora... A ver si eres capaz de hacerlo todo en 10 minutos. A ver, pues para empezar por lo último. Claro que cuando nos acercamos al pasado recortamos el mismo a través de categorías caricaturizadoras, pero creo que la cuestión no es qué nos hemos dejado de esta imagen ofrecida del jacobinismo, ¿no? Sino en qué medida esa interpretación del jacobinismo nos sirve para comprender un problema de nuestro presente o no. Es decir, creo que reivindico mi perspectiva en la medida en que a mí no me importa que haya otras experiencias del jacobinismo. Pues, por supuesto que las hay y estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero lo que a mí me interesa es, de cara a un problema que tenemos hoy, para reconstruir políticamente la izquierda, ¿qué me puede aportar esa lectura del jacobinismo o no? Y ahí estoy simplificando, evidentemente, porque estoy recortando el pasado en función de un problema actual, no en función de un interés historiográfico en lo que me pueda enseñar el pasado en cuanto a afectos, en cuanto a otras posibilidades. He planteado al principio que a mí eso me parece legítimo, pero la orientación que yo reivindico no era esa. Entonces, el problema... Yo lo plantearía en cuanto a qué tipo de metodología o qué tipo de aproximación tenemos que llevar a cabo respecto al pasado y creo que es legítimo, o por lo menos creo que puedo reivindicar, me acerco a esto en función de un problema que tenemos ahora y por eso tengo que recortar las cuestiones en función de esta temática actual, no en función de un interés objetivo por reconstruir lo que realmente ocurrió en esa gran movimiento que podemos denominar jacobinismo. Tú citabas, por ejemplo, a de Holbach, pero claro, de Holbach fue un autor muy cuestionado por Robespierre, por ejemplo, porque el planteamiento materialista de Holbach, que era en última instancia spinoziano, contradecía las necesidades que tenían los jacobinos de reconstruir el cemento social a través del mito. Ahí toda la facción más spinoziana queda arrumbada. Claro que hay un diálogo interesante, por eso es verdad que hay una caricatura, y lo he dicho, ¿no? Que cuando hablo de jacobinismo estaba ahí simplificando un proceso que es mucho más amplio, ¿no? Y Sade, desde luego, claro, Sade es que es también una anomalía dentro de ese momento histórico, pero totalmente de acuerdo con eso, ¿no? A ver, por ir por partes, ¿no? Bueno, respecto a lo que planteaba Fernando, no es casualidad que Thompson se ve a sí mismo como un herético por esta cuestión de la disidencia metodista que él aprendió de su padre y de la formación que tienen los Thompson. Los Thompson beben de una atmósfera y un clima metódico protestante que les lleva, y le lleva concretamente a Thompson, a acentuar esa imagen de disidente de cualquier iglesia, también la del Partido Comunista. Entonces, claro, ahí el hábitus religioso es fundamental, ¿no? Pero también es verdad, y me parece que estabas citando el pasaje de la formación de la clase obrera en Inglaterra, cuando Thompson habla de la experiencia de la cruz metodista, habla también de esa experiencia con su ambivalencia, porque lo que hace el metodismo también es, de alguna forma, desplazar las energías de transformación a una suerte de interioridad religiosa, ¿no? Claro, eso nos debe llevar a rechazar la religión como un elemento prepolítico, como algo ideológico, en absoluto, y lo que hace Thompson es comprender la importancia de esa experiencia religiosa. Pero evidentemente, si no fuera por el hábitus metodista del propio Thompson, no hubiera llegado a sus problemas, ¿no? Y esto nos habla de cómo la sensibilidad hacia el problema cultural solamente puede desarrollarse en situaciones donde la situación de crisis, nos impulsa a no pensar en términos mecanicistas.
No pensar en términos de una situación social que a través de sus contradicciones o a través de su tocar fondo pueda generar una transformación social, sino nos debe llevar a una reflexión más afinada sobre el estatuto de las mediaciones. Ahí es donde creo que es donde nos la jugamos, ¿no? Perdonad. Bien, en cuanto a... Sí, lo del cinismo, perdonad que a lo mejor tenía que haberlo dicho. Esto, claro, tiene implicaciones para una comprensión del cinismo y es notorio que en los últimos tiempos se haya producido una reflexión en torno a si estamos viviendo en situaciones post-ideológicas o post-hegemónicas, donde la gente ya no cree en nada. Si no creemos en nada, ¿cómo se puede generar la reproducción social, ¿no? Creo que la lectura de Sloterdijk o de Zizek, por interesante que sea, no termina de comprender la importancia todavía de lo ideológico. Es decir, creo que no somos tan cínicos como nos creemos o como decimos, y que en ese sentido lo simbólico tiene una influencia fundamental. Y lo que me parece necesario es evitar esas lecturas según la cual, como estaríamos viviendo una era posideológica, poshegemónica y cínica, tenemos que centrarnos en cuestiones no discursivas, no simbólicas, sino atender a las fuerzas materiales. No estoy de acuerdo. Precisamente porque lo simbólico y lo ideológico y lo discursivo tiene mucha importancia, no podemos dejar esas cuestiones, entre otros, a la derecha o a la reacción, ¿no? Y creo que la coartada de, si todos ya no creemos en nada, es peligrosa políticamente. Creo que eso es signo de una cierta esterilidad que hay que mirárselo. Bien. Sí, bueno, a ver, sí, lo de Alberto. Claro, totalmente de acuerdo con lo de, sí, esto pertenece a lo conservador, claro, pero en el 2019 tenemos que preguntarnos, ¿conservador respecto a qué? ¿Respecto a qué lógica histórica podemos presumir de vanguardia o bajo qué lógica histórica podemos decir que algo es conservador? ¿Conservador respecto a qué marcha? ¿Respecto a qué proceso? ¿Respecto a qué lógica? Al problematizarse esa lógica de comparación respecto a lo que llamábamos lo conservador aparece una nueva luz. Ya no puede ser tan fácilmente desechado y despreciado, ¿no? Eagleton comenta esto que tú decías de lo sublime en Berg y María Antonieta en términos psicoanalíticos. Hace una reflexión ahí muy enjundiosa, ¿no?, respecto a esto, porque Berg dice que no solamente necesitamos la estabilidad, necesitamos la continuidad, necesitamos esa organicidad en nuestra existencia. De vez en cuando necesitamos el temor ante la ley. Entonces compara la ley con un padre y hace una lectura psicoanalítica de lo sublime en ese sentido, ¿no? Pero a mí no me termina de convencer ahí Elton, no sabría, pero es verdad que esa cuestión de lo sublime es fundamental en Berg, ¿no? Y en cuanto a lo de Rosa Luxemburgo, lo de cómo encauzar la energía, claro, por eso a mí me interesa tanto un libro como la historia y conciencia de clase de Lukács, porque Lukács lo que hace en Historia y conciencia de clase es recoger la pregunta de Rosa Luxemburgo de cómo encauzar la energía revolucionaria. Y ahí Lukács hace un equilibrio entre Lenin y Rosa Luxemburgo muy interesante, porque por una parte dice, no, el partido es importante, pero ahí no le cuadra el tema a Lukács, por esa lectura de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y, a ver... Sí, claro. Total, sí. Sí. Y en cuanto a lo del efecto perverso, es que esto es un clásico. Deleuze habla mucho de esto, ¿no? Cuando él se opone a los críticos del 68, utiliza un argumento de toda la literatura contrarrevolucionaria te dice Cromwell, la revolución tal, la revolución rusa, todas terminan fracasando, ¿no? El germen del fracaso está in situ, pero claro, esa es justo la lectura que debemos también criticar, la lectura conservadora. Ahora, una cosa es aprender de los conservadores y otra cosa es comprarles el argumento totalmente. Y esa lectura reaccionaria efectivamente existe. Claro, Deleuze dice, en los momentos revolucionarios hay
una potencia del presente que no se deja, que siempre se traiciona, que siempre se deforma, pero el hecho de que se deforme, que se traicione, no nos tiene que llevar a despreciar ese potencial del presente, ¿no? Sí, la reaccionariedad es que como los reaccionarios han sabido convertir una parte en el todo. Claro. Quiero decir, ellos por ejemplo dicen, bueno, lo que nos venden es que toda revolución o todo intento de transformación global acaba mal. Claro. Bueno, ¿qué pasa con la educación pública? ¿Qué Claro. pasa con la sanidad? ¿Han tenido efectos perversos? No. Claro, pero es... La cultura reaccionaria sabe vender Sí. no lo que... Claro, totalmente. No, es así. Pero eso tampoco nos tiene que llevar, creo, una posición deleuziana en el sentido de, venga, apostarlo todo a la potencia del presente. No, porque precisamente lo que nos lleva, Deleuze nos lleva a no aprender de los conservadores. O sea, hay una resistencia de la cultura, hay una inercia, hay una terquedad de la cultura. No solamente es una potencia del presente revolucionaria que rompe con el pasado. No, yo creo que justamente lo que los conservadores nos enseñan es la inercia de la historia, que no se puede hacer tabula rasa tan fácilmente. Y ahí Deleuze de eso no habla, porque claro, su lectura de la afirmación del presente le lleva a no entender algo que me parece fundamental, que es el problema de la transición, de cómo pasamos de un sitio a otro, de un momento histórico a otro. No hay lectura de la transición en Deleuze, es simplemente una potencia, y esto es lo que vemos en Negri, la potencia de lo constituyente. Pues no, hombre. Y ya termino. Y en cuanto a lo de Gonzalo, claro, si te entiendo bien, lo que querías decir es, hay una lectura de reconciliación estética y de autocrítica de la razón formal y abstracta que nos llevaría a Habermas, y una lectura que nos llevaría a una preocupación por la autonomía y a la recepción, ¿no? donde el sujeto, el individuo, también es activo respecto a las interpretaciones que se le ofrecen o los marcos que se le ofrecen. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Esa reivindicación de la autonomía que tú planteas, estaría más de acuerdo con eso que de una posición habermasiana, sin duda alguna, ¿no? Pero tampoco... Si eso es aceptar también lo que plantea Negri de un absoluto protagonismo de la recepción, ahí eso no lo vería tanto, porque creo que las mediaciones son importantes. Y el momento de transición también es importante, hay un peso del pasado. Es decir, por mucho que haya por volver a la imagen del prisma y de las refracciones, por mucho que las refracciones, ¿no?, interpreten la luz en función de sus circunstancias materiales, el prisma existe, la mediación existe, la mediación por la cual accedemos a la luz existe, ¿no? Ahí es donde veo que está el meollo de la lectura conservadora. Bueno, y nada más. Pues nada, yo creo que ponemos fin momentáneamente, vamos a comer y nos vemos a las 3:12, si nos parece mal. Bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti.